Hola, bienvenidos. En este video vamos a dar una demostración del teorema de Rolle. ¿Qué dice el teorema de Rolle? El teorema de Rolle dice que si tenemos una función definida en un intervalo cerrado a, b, de tal forma que el valor de f de a y el valor de f de b es el mismo, ¿así? Entonces, si dibujo la función tendría que ser algo así. Y si la función es continua en el cerrado y diferenciable en todos los puntos del abierto, entonces va a existir al menos un punto donde la derivada es 0. Eso quiere decir que la recta tangente en ese punto tiene que ser horizontal. Entonces aquí de la gráfica se puede ver que al menos en este punto y en este punto la derivada va a ser 0. Entonces eso es lo que dice el teorema de Rolle. Que intuitivamente es como claro. Si empezamos en este punto y nos vamos con una función continua que es suave, llegamos acá. Entonces como empezamos y terminamos en el mismo punto, en algún momento tenemos como que hacer una colina o un valle. En esos puntos es donde la recta tangente va a ser horizontal y por lo tanto la derivada va a ser 0. Físicamente también tiene sentido porque si esto representa como la velocidad y si empezamos y terminamos en el mismo, con la misma velocidad, en algún momento nos tenemos que parar, ¿no? Porque si no seguiríamos avanzando así indefinidamente. Entonces, ¿qué es el teorema de Rolle? Formalmente dice esto: tenemos una función definida en un intervalo cerrado y acotado que cumple dos cosas: es continua en el cerrado y diferenciable en el abierto. Entonces, si eso pasa y f de a es igual a f de b, es igual en los puntos extremos, entonces va a existir un punto en el intervalo abierto donde la derivada se va a tener que hacer 0. Bien, entonces vamos a dar la demostración. Para vamos a utilizar un teorema previo que vimos, que es el teorema de Fermat sobre valores máximos y mínimos. Entonces el teorema de Fermat para valores máximos y mínimos dice que si tenemos una función de tal forma que la función tiene un extremo local, recuerden que esto quiere decir máximo o mínimo local, entonces tiene un extremo local en x0, y si además la función es diferenciable en x0, necesariamente la derivada ahí se tiene que anular. Bien, entonces esta parte donde la derivada se hace 0 es como lo que tiene en común con el teorema de Rolle. Entonces vamos a usar para demostrar el teorema de Rolle. Bien, entonces empezamos con la demostración. Entonces, como la función es continua en el intervalo cerrado a, b, eso me dice que existen al menos dos puntos, x estrella abajo y x estrella arriba, de tal forma que cuando yo evalúo la función en x estrella abajo, ese me da el mínimo de la función. Y si evalúo la función en x estrella arriba, ese me da el máximo de la función. Este es el teorema que asegura, este es un teorema, el que está aquí, y este es el que asegura la existencia de máximos y mínimos de funciones continuas sobre intervalos cerrados y acotados. Bien, entonces estos nos van a ayudar a encontrar el punto C que dice el teorema de Rolle. Vamos a hacerlo por casos. Digamos, el primer caso es cuando el punto x estrella abajo esté en el abierto o x estrella arriba esté en el abierto. Pero ¿qué pasa en esos casos? Entonces, en esos casos, si cualquiera de estos puntos está en el abierto, digamos, vamos a cambiar de color. X, en cualquiera de estos casos, x estrella abajo sería un extremo local. Y f va a ser diferenciable en este punto, porque la función, recuerden, es diferenciable en todo el intervalo abierto. Aquí estamos en el caso donde el punto x estrella abajo está en el intervalo abierto. Bien, entonces este es mínimo absoluto, por lo tanto es mínimo local. La función es diferenciable y eso ya me cubre todas las hipótesis del teorema de Fermat. Entonces, por el teorema de Fermat me dice que ahí la derivada tiene que ser 0. Entonces, vamos a tomar C como ese punto, ¿no? Bien. El otro, para x estrella arriba es exactamente lo mismo, ¿no? X estrella arriba también es extremo local. F es diferenciable en ese punto porque este es diferenciable en todo punto. Por eso es importante que la función sea diferenciable
en todo punto del intervalo abierto, porque de antemano no sabemos dónde va a caer estos puntos que maximizan o minimizan la función. Entonces también por Fermat me dice que la derivada es 0. Y podemos tomarse igual a este punto. Bien, entonces acaba este caso. Noten que aquí nunca usamos el hecho de que f de a sea igual a f de b. Esto nunca se usó. Nomás usó el teorema de Fermat fuertemente. En el segundo caso, que de hecho son varios casos, aquí sí vamos a tener que utilizar la hipótesis de que f de a es igual a f de b. Entonces lo voy a poner aquí. F de a es igual a f de b. En esta parte, esta hipótesis va a ser muy importante. Bien, entonces, como x estrella abajo y x estrella arriba no están en el abierto, tiene que ser alguno de los extremos, A o B. Entonces aquí surgen varios casos. Entonces un caso lo dibujé aquí. Digamos que donde se alcanza el mínimo es el A y donde se alcanza el máximo es el B. Entonces, veamos qué pasaría en este caso. Entonces si yo trato de dibujar la función, entonces tendré que empezar aquí en f de a. Entonces empieza a mover. En f de a es un mínimo. Entonces cuando empiezo aquí, grafico este punto, la función no puede regresar no puede pasar debajo de este punto porque violaría que este sea un mínimo. Entonces puede hacer esto, podría regresar, hacer esto. Pero tiene que regresar otra vez aquí, porque f de a es igual a f de b. Pero en este punto se alcanza el máximo. Este es máximo. Entonces, no, de hecho no pude haber hecho esto de aquí porque estoy rebasando el máximo de la función. La única forma en que puedo unir estos puntos con una función continua. De tal forma que a y b, f de a sea igual a f de b y que aquí agarre el máximo, aquí sea el mínimo, y aquí sea el máximo, es que la función sea constante. Tiene que ser así, constante. No puedo ni subir ni bajar. Si bajo, ya estoy violando que aquí alcance el mínimo. Y si subo, como tengo que regresar aquí a B, estoy violando que este sea el máximo. Entonces, en ese caso, esta condición, esta que está aquí, va a implicar que la función es constante. Entonces, cuando x estrella abajo es igual a A y el x estrella arriba es igual a B, eso va a implicar, y f de A es igual a B, y f de A es igual a f de B, pues esto va a implicar que de hecho el máximo es igual al mínimo. El máximo de la función es igual al mínimo de la función. Porque el máximo es f de estrella arriba, que es f de b. Y el mínimo es f de estrella abajo, que es L de a. Pero estos son iguales. Y si el mínimo es el máximo, entonces f es constante. Y si f es constante, la derivada es 0. Para todo punto que esté en el abierto. Y aquí cualquier punto que esté en el abierto me va a servir como el punto C. Bien. Lo mismo pasa en este caso, ¿no? En este caso que está aquí. Perdón, que no dije esto, tiene que ser igual a 0. Porque es constante. Para todo punto en el intervalo. Para todo punto en el intervalo abierto. Bien. El otro caso es muy similar. Cuando aquí alcanzo el máximo y aquí alcanzo el mínimo, es muy parecido. Si alcanzo el máximo aquí, no puedo subir. Y como regreso aquí, este es el mínimo, no puedo haberme bajado tanto. Entonces tiene que ser una constante. Entonces este caso es similar. Y ahí ya estamos usando esta hipótesis, ¿no? El último caso es cuando estos son iguales, digamos los dos puntos, los dos extremos locales caen en alguno de los extremos, ¿no? Digamos que caen en A. En este caso es directo porque pues f de estrella arriba es igual a f de A, pero también es f de estrella abajo porque x estrella abajo y x estrella arriba todos coinciden con A. Y aquí de nuevo otra vez me dice que el máximo de los valores de la función, que es este número, coincide con el mínimo. Por lo tanto, la función es constante y la derivada se anula en todo punto.
todo x que esté en el intervalo abierto. ¿Así? Y podemos tomarse cualquiera de los puntos. Ahí termina el teorema de Rolle. Entonces, es chistoso porque la hipótesis esta de f de A igual a f de B, que geométricamente hace mucho sentido, ya la demostración se usa nada más en dos casos. En todos los demás se usa el teorema de Fermat o simplemente la existencia de estos puntos, ¿no? Del máximo y del mínimo. Bien, ya para terminar, el teorema de Rolle es muy importante que la función sea diferenciable en todo el intervalo abierto. Si falla en un solo punto, el teorema ya es inválido. Entonces el ejemplo es el siguiente. Consideramos el valor absoluto en un intervalo, digamos, de la forma -1, 1. Entonces esta función es continua en el cerrado, eso es claro. En los extremos vale lo mismo, porque pues vale 1 ahí. Y f es diferenciable en todos lados de aquí, excepto, ojo, excepto en el 0. Entonces parecería que este punto donde falta la diferenciabilidad tal vez no afectara la conclusión del teorema de Rolle, pero de hecho sí lo afecta porque no va a existir un punto que esté aquí en el intervalo abierto, distinto de 0, claro está, porque en 0 no es diferenciable. Entonces no va a existir un punto en este intervalo de tal forma que la derivada sea 0. ¿Y eso por qué? Porque cuando analizamos la función, si yo estoy de este lado, del lado del eje positivo, y no soy 0, la derivada en esos puntos es igual a 1 porque la derivada es simplemente la pendiente de esta recta. Igual de esta forma, los puntos que estén acá, la derivada va a ser -1. Entonces, para todos los puntos que no son el 0, la derivada es 1 o -1. Entonces, este cuate que está aquí nunca existe. Por lo tanto, el teorema de Rolle falla. Entonces, sí es muy importante que cuando se aplica el teorema de Rolle, se chequen bien las hipótesis, ¿no? La función debe ser continua en todo el cerrado y diferenciable en todos los puntos del abierto.